Bueno, buenas tardes. Estamos en esta ocasión acompañados por la actriz de la obra Las penas saben nadar. Ella se llama Ana Laura Corpus y el día de hoy vamos a platicar un poco de quién es ella, de su trayectoria, etc. Ana Laura, bienvenida a Durango y Muchas bienvenida gracias. a La Cafeta. Pues muchas gracias, gracias por invitarnos, gracias por abrir las puertas de tu espacio y estamos pues muy contentos de estar aquí. Nosotros más. Como les decía ayer, terminando la última función, aquí tienen su casa, los esperamos pronto. Y un poco en la dinámica de estas entrevistas que hacemos, generalmente este material es para los alumnos y para las personas que se preparan en actuación aquí en la ciudad de Durango y en nuestro espacio. Sí. Entonces por eso para nosotros es importante conocer la trayectoria y cómo fue que cada uno de los artistas que vienen a este espacio terminaron dedicándose a la actuación, al teatro, etc. Entonces, yéndonos a tus recuerdos más remotos, ¿en qué momento vino la primera inquietud o ese interés se te despertó por el teatro o por la actuación? ¿En qué momento dijiste esto me gusta, me quiero dedicar a esto? Pues tengo que mirar allá, ¿Quién aquí quiero. Pues fue muy pequeña. Yo tenía menos de 7 años y me acuerdo que estaba en la escuela, en la primaria, y llevaron a los de sexto año, llevaron una obra que era ¿cómo se llama? La Cenicienta. Era la primera vez que yo veía teatro. Entonces yo me acuerdo que veo la carroza, los personajes, ¿no? Los vestuarios, y yo dije, yo quiero hacer eso. Pero tenía menos de 7 años. Entonces le dije a mi mamá que, no, pues es un grupo de teatro, me dijo mamá. Entonces, yo quiero estar ahí. Y la directora de la escuela era amiga de mi mamá. Y entonces mi mamá le dijo, es que la niña le gustó mucho, ¿no? Quiere entrar al grupo de teatro. Pero la directora dijo, es que es muy pequeña. Ya cuando esté en quinto, sexto de primaria, ya puede entrar, pero ahorita es muy pequeña. Pero desde ese momento yo dije, yo quiero hacer eso. Y veía la tele, bueno, pues con mamá, telenovelas, y yo decía, yo quiero hacer eso. Y también mis juegos no jugaba mucho con muñecas ni nada de eso, o sea, yo jugaba juegos de imaginación. ¿Te disfrazabas? Sí, me disfrazaba, y entonces era la gitana, y hacía como, cubría con cosas con tela, y entonces era una cueva, y era esto, y jugaba con mis hermanos y con los vecinos, pero llegaba un momento en que se aburría, porque ellos querían jugar o correr, o jugar con los juguetes, ¿no? Entonces yo me iba, en la casa de mis abuelos había dos de esas casas antiguas, había 2 cuartos atrás, y entonces yo me iba sola, buscaba en los libros y luego me ponía como si fuera maestra, ¿no? A hablar o como si hubiera alguien más. Hasta que mi abuela le dijo a mi mamá, ¿no? O sea, la niña no es normal. Está enferma. Sí, es que la niña, mira, parece que está viendo a alguien, habla como si fuera alguien, o como si estuviera alguien ahí. La niña no es normal, ¿no? Y pensar que ahora vives de eso. Sí, pero era algo que le asustaba a mi abuela, ¿no? Decía, es que parece que sí está viendo a alguien. Y le decía, mamá, es que así juega ella, ¿no? Ella tiene mucha imaginación. Entonces fue como muy claro para mí desde entonces que, o sea, no lo tenía definido, quiero ser actriz, sino era algo que a mí me llamaba mucho la atención. Y luego, pues ya estando pasando por la escuela, me acuerdo que en la secundaria, o sea, ya sabes, ¿no? Con las amigas, ¿no? Pues que vamos a hacer una obra, y yo la escribía, y entonces que la dirigía y actuaba, obviamente, el personaje principal. Y era era todo eso, ¿no? Entonces cuando ya era decidir una carrera, yo tenía claro que yo quería estudiar teatro. Tuve la fortuna, yo soy de Saltillo, Coahuila, pasé por todos los directores de teatro de Saltillo de la época, ¿no? O sea, desde los 14 años, ¿no? Con un grupo y con otro y con otro.
Pero cuando llego con Alejandro Santiex, que Alejandro Santiex fue, junto con otros directores, ¿no? Pero con Alejandro yo estuve. Alejandro era de la Ciudad de México, había dado clases en el CUT y luego se fue a Saltillo, ¿no? A vivir y ahí hizo un grupo. Y él fue el como que nos abrió, no nada más a mí, creo que a varios, otras posibilidades, porque nos empezó a hablar de Héctor Mendoza, de Margules, de Tavira, ¿no? Y entonces empezó como de Grotowski, entonces muchas cosas no entendía, pero el hecho de que él lo hablara fue decir, yo quiero estar con ellos, ¿no? Ese era como el segundo paso hacia el que íbamos. Sí. Una vez que te estableciste con esta compañía, con este maestro que mencionas, ¿en qué momento tomaste la decisión y por qué decir, en este momento me voy? ¿Y hacia dónde querías ir? ¿Querías ir al CUT, a la ENAR? ¿Fue como llegaste a la Ciudad de México y te quisiste meter a varias escuelas, a una en específico? ¿Cómo fue ese proceso de estar en Saltillo, de conocer todas estas opciones y decir, me voy y me voy tal vez a esta, o me voy a esta? Sí, bueno, yo estaba, primeramente fue, ¿qué voy a estudiar? Entonces era claro que para mí era teatro, pero mi mamá no tenía las posibilidades, ahí no había escuela y no tenía las posibilidades para enviarme a la Ciudad de México. Entonces dije, bueno, ¿qué otra carrera me gusta? Psicología, ¿no? Me gusta mucho. Entonces entro a la carrera de psicología y yo veía a las psicólogas, ¿no? Y todas con una calma y una paz, ¿no? Y yo decía, algún día yo voy a llegar a ser como ella. Y seguía haciendo teatro, ¿no? Después de la escuela, pero en ese momento yo pensaba, va a llegar el momento en que pues, la psicología me absorba y el teatro se quede como un hobby. Pero llego al 8º semestre y mi desesperación era que como cada vez había más trabajo en la carrera, me absorbía, no podía hacer teatro. Entonces era algo que me jalaba, era algo que iba más allá de mí, ¿no? O sea, llegué al 8º semestre y a mí lo que me jalaba era más el teatro. Y fue el momento de decir, o esto o esto. Entonces, termino la carrera, estoy haciendo el servicio social. Una amiga ya se había ido precisamente, que había estado con Alejandro Santiex y que no sabía hablar, ella ya se había ido a la Ciudad de México. Y estaba haciendo yo el servicio social en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de la PGR y nos mandan a un curso a la Ciudad de México. Ahí contacto a mi amiga y me dice, ¿qué crees? Acabo de entrar a la escuela de Margules, ¿no? Y entonces digo, ¿cómo? Dice, sí, tengo un mes que entré, que no sé qué tanto. Y entonces yo le digo, yo quiero entrar. Me quedo, o sea, tenía que regresar a Saltillo y yo me quedé una semana para hablar con Julieta Urrola, que era la que hacía las audiciones. Hablé con Margules dijo, no, la que decide es ella, ¿no? Hasta que entonces pude entrar, ¿no? Y ahí fue, yo tuve la fortuna, o sea, mi mamá no tenía dinero para pagarme otra carrera después de psicología, ¿no? Pero tuve la fortuna de que tenía el mejor promedio de psicología de la carrera. Entonces, eso me ayudó mucho. Porque cuando me dijeron, sí, estás aceptada y tienes que regresar en mayo, era como febrero, entonces me dediqué en Saltillo a buscar, pues hablar con varias personas y decir, pues tengo el mejor promedio de la carrera, y me dieron, te daban antes ¿cómo se llama? Un premio que se llama Los Mejores Estudiantes de México, que es un premio a nivel nacional que lo da el CONACYT junto con el ANU y el Diario de México en ese momento. Entonces, eso me ayudó para que me recomendaran, ¿no? O sea, de una recomendación a otra me recomendaran con en la Ciudad de México para la SEP. Yo llegué con una carta a la Ciudad de México para trabajar pues una plaza de psicología y yo ya tenía la entrada a la escuela, ¿no? Y entonces fue, para mí era claro, era el teatro. Así como la primera vez cuando tenía antes de 7 años vi la obra y dije, yo quiero hacer eso. Era muy claro para mí. Claro,
al principio, antes de los 6 años que empezaba a jugar, yo decía, si me preguntaban qué quieres ser, yo decía quiero ser gitana, detective, astronauta, y todo. Después ya vi que lo que quería hacer era todo eso. Era todo eso, ¿no? Siendo actriz. Entonces fue como decidí, pero ya costeándome la escuela. ¿Cómo fue primero tu ingreso? Ajá. Y luego tu paso por la escuela de Margules? En las clases, sobre todo, sí. El hecho de cambiar totalmente de ambiente y de, digamos, tipo de personas, que es muy distinto como el ambiente y el ritmo en provincia, y de repente llegar a una ciudad mucho más rápida, mucho más intensa, sí. Incluyendo a la gente y sobre todo esa escuela. Sí, obviamente era una escuela con un nivel de exigencia muy grande. ¿Qué es lo que pasaba? Que en primer lugar yo había hecho teatro, pero donde no se fijaba uno que tenías que el trabajo en la expresión corporal y que tenías que tener un cuerpo no de modelo, sino un cuerpo flexible, fortalecido, trabajado, funcional, ¿no? Funcional, ¿no? Igual a voz, ¿no? O sea, pues se hacía teatro pues como se puede, ¿no? Entonces, llegar ahí pues fue empezar a entender pues todas las deficiencias que podía tener. Por otro lado, cuando estás como en grupos así cerrados donde se hace teatro, pues ahora sí que como se puede y con todas las inconveniencias que puede haber, pues llega un momento en que los que te ven son pues tus familiares, amigos y todo. Llega un momento en que pues te aplauden, ¿no? Y entonces dices, wow, o sea... Uno piensa que uno es una maravilla. Maravilloso, ¿no? Sí. Entonces de alguna manera llegas con eso a la Ciudad de México y llegas con eso a la escuela. Y cuando alguien como Julieta Egurrola, ¿no? Me acuerdo que pues yo creo que yo llegué, digo, no conscientemente, pero a lo mejor como diciendo, pues si yo allá soy, ¿no? O sea, pues me mané. Te dije, ¿no? Pues aquí no. Pues ¿no? Cuando Julieta me dice, a ver, la primera vez, a ver, allá en tu pueblo tú no dudo que puedas ser la mejor, pero aquí tú estás dando lo mínimo. Y tienes que esforzarte para dar lo máximo. Y que te enfrentan realmente a situaciones donde pues te piden una parada de cabeza y estás sufriéndola, ¿no? Por una parada de cabeza. Y que de pronto se puede decir, pero una parada de cabeza, ¿para qué te sirve? Sí te sirve. No nada más para un personaje, sino te sirve para desarrollar otras habilidades, la constancia y la perseverancia, porque te vas a enfrentar a la fortaleza, te vas a enfrentar a una profesión que es muy cruel a veces. Exacto. Donde te van a cerrar las puertas 100 veces antes de que se te abra una, ¿no? Y luego te las van a volver a cerrar, o sea, no porque se te abrió una, ya tienes abiertas todas, ¿no? Es esa parte incomprendida del trabajo físico, sobre todo con las nuevas generaciones, que dicen, ¿y para qué la acrobacia? ¿Y para qué el trabajo físico intenso? ¿Y para qué? No es precisamente como que es muy famoso en el CUT para hacernos payasitos y hacer maromas y hacer eso. Es para fortalecer y para hacer carácter. Sí, el carácter, y también porque de verdad es como hasta de pena ajena ver a un personaje, por ejemplo, a un actor o actriz subiendo escaleras, ¿no? Y jadeando, no porque el personaje está jadeando, sino porque el actor no puede con eso. Así es. Sube escaleras y baja y ya está. Pero es la actriz, es el actor, no es el personaje que está cansado. Es donde yo no puedo, ¿no? Ahora, mencionaste, estuviste en el Foro de Margules y también en Casa del Teatro. En Casa del Teatro. Entonces, ¿terminaste en las dos? ¿O no saliste del no, foro? Yo estaba en el foro y luego estuve 2 años ahí. Y en eso se abre la Casa del Teatro. Yo ya conocí a Rogelio Lueva, porque Rogelio era amigo de este director que te digo, Alejandro Santiago, en Saltillo. Entonces, Rogelio a veces estaba, él es de Torreón, en Coahuila, entonces a veces estaba ahí en Saltillo con Alejandro. Entonces yo ya lo conocía, yo tenía muchas ganas de trabajar con él, ya había tomado talleres con Jorge Vargas, que tenía La Percha en Monterrey. Entonces, cuando sé que se abre, yo voy para allá, ¿no?
Que dejas el foro y te vas a a la casa del teatro. ¿También hiciste proceso de admisión? Sí, el propedéutico. Yo me acuerdo, bueno, primero fue la audición. Y en la audición, yo me acuerdo que ese día de la audición habíamos 5 personas. O sea, como que eran 5 diarias, ¿no? Y ese día llegamos allá a la casa del teatro en Coyoacán, 5. Desde las 3 de la tarde, y te ponían exámenes así psicométricos, proyectivos, de cultura general, pero luego también de expresión corporal con Jorge Vargas, ¿no? Había como una prueba de expresión corporal, y luego ya te habían pedido un monólogo y una canción. Yo canto horrible, ¿no? Entonces pasabas a una entrevista. Yo pasé a una entrevista con Luis de Tavira y con Jorge Vargas, ¿no? Solo en el salón, pasabas de uno por uno. Y entonces ya empezó Luis a preguntarme cosas. Al final, pues sí, o sea, te tocaban cosas, ¿no? Yo me acuerdo que estaba ya llorando mucho, y entonces me dice, vete a la esquina y di tu monólogo, ¿no? Y luego canta la canción. Yo pensé que no me había quedado, ¿no? Entonces ya salí y había otra prueba ahí mientras cada uno pasaba. Y ya al final entramos a las 3 de la tarde y salimos cerca de la medianoche. Okay. Y ya nos citó otra vez, pasamos de uno por uno, y me dice, te recomiendo que independientemente de las clases de aquí, hagas ejercicio, pero en equipo. Voleibol, básquetbol, porque el teatro es de equipo, aunque sea un monólogo, es de equipo. Y tienes que aprender a trabajar en equipo. O sea, no es el de yo soy la estrella, ¿no? O sea, no, sino es un equipo, porque como una ruedita de reloj, ¿no? Sí. O sea, tienen que ir los engranajes todos para que funcione. Y pues dijo, estás dentro, ¿no? Entonces yo así, me emocionó mucho. ¿Qué tanta diferencia hubo del proceso en el foro de Margules a Casa del Teatro? ¿Fue muy parecido, muy distinto? No, muy parecido, eran los mismos maestros, claro. No los mismos, pero tenían como la misma escuela. Formación, ¿no? la misma formación. Sí. Y eran, sí, procesos duros, ¿no? De pronto, a lo mejor ahorita se podría pensar que hasta violentos algunos, ¿no? Y a lo mejor sí, algunos sí podrían ser un tanto violentos, pero había otro que la exigencia te volvía más fuerte, te volvía no conformista. O sea, si estabas ahí era porque realmente amabas el teatro. Sí. Yo recuerdo una frase de un director que decía, nosotros no corremos a nadie. Por sí mismos ellos se van. Sí. Porque no aguantan el ritmo, la presión, la frustración. Sí. Entonces, pues realmente esta carrera llevada en serio no es para cualquiera. Y Tavira lo dice, que el teatro es quien escoge a las personas. Sí. Él dice, tú sí, y tú no. Sí. Y pues con la pena. Sí, y hay veces en que no te quedan como claras cosas, ¿no? En ese momento. Y lo que te decía ayer, ¿no? Y de pronto pasa la vida, pasa la experiencia en teatro, pero también la vida, y te van cayendo 20. Yo me acuerdo algo que Tavira decía, y que cada vez como que me cae más el 20 de eso. Decía, si ustedes creen, porque pues muchos de los que estábamos tanto en el foro como en la Casa del Teatro no éramos de la Ciudad de México, ¿no? O sea, llegábamos ahí, algunos pues sus papás tenían dinero para pagarles, ¿no? O sea, su escuela, pero muchos era de que pues tenemos que trabajar, ¿no? Para mantenernos, ¿no? Sí. Y pagar la escuela, ¿no? Porque pues aparte eran escuelas caras, ¿no? Y decía, si ustedes creen que todo lo que están haciendo, ¿no? O sea, ahorita que están fuera de su casa, que viven lejos, que tienen que trabajar y llegar cansados a clases, porque tenemos que llegar puntuales, o sea, si no te corrían, ¿no? Si todos los esfuerzos que hacen, ¿no? Para estar aquí, algún día se van a ver recompensados por el aplauso, ¿no? Y por el éxito, dice, están muy equivocados, porque la recompensa está en el camino. Y eso es algo que yo lo entendí y dije, claro, sí, la recompensa está en disfrutar lo que haces, en tener respeto por el teatro y por los espectadores, ¿no?
a enfocarte en los ensayos, en los procesos. En los procesos, el laboratorio de creación que son los ensayos, en entregar tu 100%, ¿no? O sea, ahí, en tener, no cada vez que, ya voy a estar en montaje, ya voy a hacer ejercicio, sino estar como un cantante, ¿no? Que tenga o no tenga concierto, un cantante de ópera, un bailarín, tenga o no tenga un músico, practica a diario, ¿no? O sea, hace solfeo o practica sus movimientos o lo que sea. Así los actores tenemos que estar siempre, tengamos o no tengamos proyecto en puerta, función o no, afinando el instrumento corporal, afinando la voz, afinando la mente, porque actuar es un proceso intelectual también, es un proceso mental, es un acto mental, ¿no? Ahora, una vez acabando tu proceso en Casa del Teatro, ¿cuál fue tu primer enfrentamiento ahora sí al mundo laboral? Tu primera obra, tu primer proyecto. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de ya no estoy en la escuela y ahora pues a trabajar y a buscar pues para lo que te preparaste? Pues fíjate que lo primero que me llegó fue en cine. Okay. En cine me hablaron para una película y ahí yo dije que no. Ok. Dije que no era para una escenita, pero era en Morelos y estar varios días fuera. Y yo en ese momento vivía sola y estaba con mis gatitos, entonces dije, no los voy a dejar solos. Era como no entender la oportunidad, ¿no? Sí. O sea, de que... Luego fue, pues, más que te hablaran, fue empezar a juntarte con la gente que conocías de teatro, ¿no? Y hacer proyectos. Y ahí viene otra parte donde, pues, sí había proyectos que se lograban, pero había otros que podías trabajar 7 meses y se caían. Así es. Me acuerdo que un proyecto, es más, ya estaba vestuario y todo, y se cae, porque primero se enferma un actor, ¿no? De hepatitis, y luego la actriz se va por un mes del país y luego ya no puede regresar. Entonces ese proyecto que ya estaba así listo para estrenar, se cayó. Y así varios, ¿no? Pero muchos se cayeron de los primeros que tuviste cuando saliste de la escuela. Sí, algunos sí se lograban, ¿no? Y estar ahí era muy padre, ¿no? Trabajar pues con los compañeros también, pues ahora sí que como de pronto se piensa que en la Ciudad de México, por ser la Ciudad de México ya tienes resuelto y te llegan las producciones y todo. No, es como en el resto del país. Al contrario, más difícil porque como hay más competencia. Claro. Sí, es pelear el papel con 100 personas. Exacto, sí, porque está como competido todo. Y si haces teatro independiente, pues es como, pues ahora sí que tú, igual que aquí, ¿no? Tú traes, ahora yo pongo mi vestuario, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Lo que sí yo siento que nunca me permití, y estoy como contenta con eso, estar en montajes que fueran montados en 15 días y con el fin de ganar dinero solamente, jamás. O sea, siempre he estado en procesos largos, o sea, procesos donde se está trabajando en serio, por amor, y no es de que vamos a montar algo así en una semana, en 15 días y órale para sacar lana. Nunca me lo he permitido. He siempre trabajado en otras cosas, pues soy psicóloga, ¿no? También trabajo mucho lo que es el fomento a la lectura y dando talleres, tanto de teatro, ¿no? Como de fomento a la lectura, pero para vivir, pero no, creo que no me he permitido lucrar con el teatro de una manera pues deshonesta, ¿no? Que le falte el respeto a mercenario. Sí. Sí. O sea, es algo que amo el teatro como para hacerle eso, ¿no? O sea, prefiero no hacerlo. O sea, prefiero renunciar a los proyectos. O si en ese momento estoy metida más en cuestiones de talleres, prefiero no hacer teatro, pero no hacerlo a la S.B.A. Exactamente. Ana Laura, pues muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa para la segunda parte de esta entrevista. Vamos a integrar a la plática a Emanuel, que es parte del equipo técnico de la obra Las Penas Saben Nadar, que se está presentando aquí en La Cafeta, para platicar
ya un poco más enfocados hacia el proyecto que nos vinieron a presentar. Esta es la segunda parte de la entrevista con Ana Laura Corpus, con Emanuel Garza, Ana Laura Corpus, del proyecto Las Penas Saben Nadar, que se está presentando estos días aquí en la Cafetería en la ciudad de Durango. Ellos vienen de Saltillo y nos van a hablar en esta segunda parte. Ya hablamos con Ana Laura en el otro video que ustedes ya vieron, y aquí nos vamos a centrar más en el proyecto que nos vienen a presentar, que es Las Penas Saben Nadar. Pero primero que nada, mucho gusto tenerte aquí, Emanuel, Ana Laura. Gracias por estar aquí en Durango, por compartirnos su trabajo. Y primero que nada, no sé quién de los dos quiere empezar. ¿De dónde nace este proyecto? ¿De dónde nace la idea? ¿Por qué este texto? ¿Por qué? ¿Cómo lo montaron? ¿Cuál fue el origen del proyecto de Las Penas Saben Nadar? Pues mira, yo había tenido ya 2 PECDA, me había ganado 2 PECDAs, todavía tenía oportunidad de tener un tercer PECDA. Y sale los proyectos a la creación y desarrollo artístico, sale la convocatoria en plena pandemia, ¿no? Entonces yo dije, voy a meter un proyecto, ¿no? En ese momento pues todos estábamos encerrados. Yo la verdad nunca había hecho monólogos, porque a mí, yo decía, respeto con los monólogos, son muy difíciles y lo mío es interactuar con otros, ¿no? Pero estábamos en plena pandemia y yo la verdad le tenía mucho miedo al COVID. Hasta la fecha no me he contagiado, ¿no? Entonces yo dije, pues una posibilidad de trabajar es estar en el escenario sola, ¿no? Entonces le pedí pues a varias gente, le escribí diciéndole que si conocían monólogos. En eso le digo a Sandra Félix, yo ya había trabajado con Sandra Félix en la Ciudad de México, y le digo, oye Sandra, ¿conoces algún monólogo? Y me dice, sí, dice, hay un monólogo que yo vi acá en la Ciudad de México con Milet Gómez. Dice, y me encantó, lo vi hace años, Las Penas Saben Nadar. Entonces dice, yo creo que a ti te quedaría muy bien, léelo. Entonces lo busqué, ¿no? Leí otros monólogos y leí ese monólogo, ¿no? De Abelardo Estorino, que es un dramaturgo cubano, que ya murió. Y entonces lo leo y le digo, ay, me encantó, Sandra. Dice, te dije que te iba a gustar. Yo cuando lo vi, ella me dijo, cuando yo lo vi con Milet Gómez, yo salí de ahí, conmocionada y todo. Entonces ya le digo, oye Sandra, ¿y me lo dirigirías? Y ella me dice, sí, claro que sí. Okay. Entonces empieza a darse, porque pues ella vive en la Ciudad de México, yo vivo en Saltillo. Entonces le digo, pero bueno, ahora sí que lo voy a meter a PECDA y si gana, ¿no? Y entonces dice, sí, lo meto a PECDA, gana, ¿no? Y entonces le digo, pues a trabajar. Y empezamos pues de forma híbrida, ¿no? Entonces empezamos a experimentar por Zoom primero todo lo que Sandra trabaja mucho, el análisis de texto, ¿no? Entonces empezamos a trabajar el análisis de texto, inclusive el texto original no está como... empezamos a cambiar desde palabras que había como mucho cubanas, de calor cubano, sí, o que se referían mucho a eventos específicos de ahí. Lo empezamos como a tratar de adaptar y de hacerlo un poquito más imparcial, y empezamos a trabajar con eso, de forma híbrida. Bueno, primero de forma virtual, luego también inclusive movimientos, adaptábamos esta para empezar yo a explorar en el escenario. Luego yo fui a la Ciudad de México, ¿no? Que me estuve hospedando ahí en su casa, a ensayos. Luego ella vino y se prestaron las cosas también, porque en ese momento Sandra era del Sistema Nacional de Creadores. Así es. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Voy a meter este proyecto como mi proyecto de beca. Entonces eso facilitó todo, ¿no? Tanto yo tenía PECDA como entró como proyecto de beca de ella. Y entonces se dio la posibilidad de que ella fuera a Saltillo, que estuviera en el estreno, en los ensayos generales también, que diera 2 talleres, dio 2 talleres, uno sobre Elena Garro, sobre la obra de Un Hogar Sólido de Elena Garro y del tío Vania, de Chekhov,
y estar en las funciones. Dimos 6 funciones, o sea, de retribución. 3 fueron, una para una preparatoria con preparatorianos, otra para el Cerezo Femenil y otra para Casa Migrante. Y 3 para el Teatro de Cámara Jesús Valdés de ahí de Saltillo. Y entonces ya integramos a Emanuel. Que eso era, si no te molesta, quisiera continuar sí, con eso. Donde sí. te quedaste, pero del lado de Manuel. De Manuel, ¿cómo fue tu entrada? Claro. ¿Cómo fue tu entrada al equipo? ¿Te llamaron? ¿Supiste del proyecto? ¿Se conocían ustedes dos? ¿De qué manera tú te incorporaste al proyecto? Bueno, yo ya conocía a Ana Laura de otros proyectos, precisamente de un festival de la dramaturgia en Saltillo, y ya habíamos hecho también Las Criadas de Jean Genet, y me dice, oye, voy a meter Pegda. ¿Habían hecho Las Criadas tú en el equipo técnico? Así es. ¿Haciendo solo iluminación o has hecho otras cosas en el equipo? Pues más que nada iluminación. En Las Criadas sí hicimos también parte de la escenografía. Okay. No completa, pero sí una parte de la producción. Y pues bueno, ya me llama y me dice, oye, voy a aplicar a Pegda, ¿cómo ves? ¿Le entras? Y ya me dice que es Sandra Félix. Y dices, exacto. Y aparte, pues bueno, pues ella es, su esposo pues es uno de los maestrazos, ¿no?, de la iluminación en el país. Philip Amand. Entonces, hasta ahora voy cayendo en cuenta sí, que es son Philip pareja. Amand. Sí. Sí, entonces, pues bueno, yo había estado en algunos cursos con él y bueno, que Sandra Félix dijera, pues bueno, pues vamos a darle la oportunidad a alguien pues, de provincia. Exacto. Pues fue algo muy, muy padre, ¿no? El poderme acoplar a este proyecto y que pues era un Pegda y ahorita ya tenemos este circuito y pues viajamos a la ciudad de Aguascalientes, al Festival de San Marcos. Y pues esperemos que todavía haya mucho de las penas. ¿Cómo fue este proceso de creación en la parte de iluminación, teniendo como directora a Sandra? ¿Fue fácil, difícil? ¿Cómo fue la experiencia? Pues bueno, más bien estábamos precisamente, como dicen a Laura, en pandemia, entonces ellas hicieron primero un proceso híbrido por Zoom. Sí. Ya después me tuve que también yo acoplar a estar también en algunos ensayos por Zoom, y fue del modo que nos pudimos pues hacer el equipo, ¿no? Porque era algo, la pandemia estaba en pleno apogeo, era mejor no salir por cuestiones de salud de nuestras casas, y entonces pues bueno, fue de manera híbrida. La adaptación sí tuvo un proceso porque varias veces me mandaban el texto y luego ya le cambiamos. Le mandamos 10 textos. 10 textos. Porque desde el primero, Emanuel, ya está otro cambio, y ya está otro cambio. Y luego versión final 1, versión final 2, versión final, ¿no? Final, ok. Como 10 textos, Emanuel, hay otro cambio y otro cambio. Y ha sido, pues bueno, muy padre el proceso, incluso, pues bueno, estar en gira. Muchas veces hacemos un diseño y hay que adecuarlo al espacio, ¿no? No decir, no, pues no se puede, no, al contrario, con lo que hay, vamos a sacarle el mayor provecho, y que la función salga y que el público la disfrute, que la actriz la disfrute y que todos salgamos muy contentos. Tal vez sin decir nombres, si los quieres decir, no hay problema, pero con esta obra, en los lugares donde se han presentado, ¿cuál es el mayor problema al que te has tenido que enfrentar para poder iluminar esta obra? Ya sea el tipo de espacio, las características eléctricas o del equipo de iluminación. ¿Cuál de las funciones ha sido una que digas, ay, esta no se la deseo el peor enemigo? No, en esta gira no hemos tenido mayor inconveniente. No, pero en alguna otra. Bueno, en alguna otra pues sí nos ha tocado, sobre todo que no hay suficientes lámparas, el dimmer falla, la consola se bota. Okay. Pues
pues algo muy, que ya sabes, es muy común, que llegas y ¿sabes qué? Pues nada más funciona esto, es muy bonito, y nomás prende eso, y te acoplas, pero realmente, pues uno, pues, estoy muy acostumbrado a no decir no, a resolver, sí. Y a veces hasta con 4 o 5 poquitos con eso nos funciona. Aparte quiero decir algo, o sea, Emanuel es el iluminador número 1 en Coahuila, o sea, él tiene una gran experiencia, platícales, o sea, él tiene muchos años. Bueno, pues sí, no me gusta decirlo, pero bueno, durante 23 años trabajé en el Teatro de la Ciudad Fernando Solera, ahí en la ciudad de Saltillo. A partir de 2019 me integro a otro trabajo y me da la oportunidad más bien de trabajar sobre todo con grupos de teatro independiente, con espacios escénicos independientes. Ahorita sobre todo pues estoy en Teatro Garnica y en la ciudad de Saltillo. Me dio la oportunidad de poder estar en la Muestra Nacional de Teatro el año pasado. ¿Con qué proyecto fueron? No, realmente estuve como técnico con el equipo de... es cierto, el año pasado fue en Coahuila fue en Torreón. Exactamente, sí, es cierto. Pero he participado también estuve en 2017 en San Luis Potosí, Cayendo con Victoriano. Y en el Cervantino, ¿no? Y en el Cervantino también representando a Coahuila, también con la misma obra, Cayendo con Victoriano, tanto en San Luis en la Nacional como en el Cervantino en Guanajuato. ¿Cómo te fue en los talleres con Philip? Fíjate que él fue la primera persona que introdujo al país las interfaces. Estábamos muy acostumbrados a las consolas, y en ese entonces pues era caro. Ahorita ya es algo muy barato y es muy práctico, ¿no? Ya las consolas están pasando, yo creo que. Bueno, es barato, pero no lo que usa él. Bueno. Él trae su Mac con sus... O sea, los programas no son caros, pero las licencias que paga, sí, híjole, son carísimas, pero son una belleza de programas. Sí. Pero bueno, sí es muy práctico si sabes utilizar incluso hasta la más baratita, le puedes sacar el mayor de los provechos, y en cualquier espacio que llegues ya no vas a batallar con que no es más conectar tu computadora, así ¿no? es. Exacto. Tener el parche, entonces se acabó. De hecho, pues he dado incluso cursos ahí en Saltillo, a varios espacios, pero pues es algo que le aprendí al maestro Philip. Sí. Tardé después en aprenderlo, pero ahorita ya casi consolas ya no me gusta usar. De hecho, siempre cargo con mi interfase por cualquier... Yo me he resistido, pero ya no me va a quedar de otra más que entrarle a las interfaces, ¿no? Ya no hay manera. Así es, pero bueno, pues ha sido parte de este proceso, y pues muy agradecido con Ana Laura, con la maestra Sandra, de poder ahora, en este proyecto. Como equipo, ¿cómo ha sido esta experiencia en las giras? Ahora sí que cómo son como compañeros a la hora de llegar, de montar, también pues, los problemas que tienes tú como actriz al llegar a espacios tan distintos, donde a lo mejor hay cosas que Manuel te tiene que ayudar a resolver y viceversa. ¿Cómo les ha ido en estas giras y en este trabajo en equipo dentro del proyecto? Pues muy bien, ¿no? O sea, es que ha sido, pues llegamos y como que nos acoplamos, ¿no? Al espacio que vamos, no es como, sabemos que vamos a otro espacio, no es como que, ay, falta esto, falta lo otro, sino nos acoplamos, ¿no? En lo que hay. Y bueno, pues nos llevamos muy bien, inclusive cuando estuvimos con Sandra Félix en Aguascalientes, fue muy padre, ¿no? Así es. Dice Manuel, dice, bueno, hay exigencia. Sí, hay exigencia. Sí. Yo soy un poco obsesiva, debo saber decirlo, ¿no? Así si la directora es exigente, yo no me quedo atrás. Soy yo, pero él también es, o sea, creo que funcionamos muy bien. Por ejemplo, ahorita que andamos los dos, porque los dos somos muy puntuales. Okay. Entonces, los dos somos exactos, no hay el problema de esto de que, o sea, ya pasaron 20 minutos y media hora, no. Él es muy puntual y muy responsable con su trabajo. Así, pues bueno, pues ha sido muy padre, porque hemos hecho esa mancuerna, ¿no? De poder llegar a los espacios
nada más ella checa el espacio donde va a ser trazo y yo ya me encargo prácticamente de todo lo demás, mientras ella pues, bueno, se relaja y luego ya, ahora sí, vente, vamos a ensayar y ya si hay correcciones que hacer, se hacen, pero pues ha sido una gira muy padre, los espacios se han portado súper bien a la altura, pues ya con esto terminamos circuito, regresamos bueno, a Saltillo, a espacios que ya conocemos, espacios en donde yo trabajo por lo regular, entonces ha sido pues una experiencia muy grande. Finalizan la gira, decían que en la Casa del Migrante. Sí, el lunes 11 tenemos en la Casa del Migrante. Allí sí no hay iluminación porque es en una parte, como en un toldo, ¿no? Donde es al aire libre. Al aire libre, sí. Y luego ya 13 y 14 de diciembre en Teatro Garnica y el 16 de diciembre en Casa La Besana y ahí terminamos. Ya. Perfecto. Por este año. Por este año. Pues muchas gracias por estar aquí en Durango compartiéndonos su trabajo. Muchas gracias por la generosidad. Estamos por dar la segunda función de las dos que vinieron a dar aquí. Muchas gracias. Como les decía ayer, es un trabajo muy bonito desde el texto, desde la actuación, desde el concepto de todo es muy agradable de ver en escena. Y sobre todo este tipo de proyectos es súper importante que se puedan conocer en otros lados, que puedan salir de su lugar de origen y que también otros estados en este esfuerzo por descentralizar también nos demos cuenta que hay mucho talento y mucho trabajo también en otras partes de la República, no solo en el centro. Lo hay y como me gusta decir, pues solamente falta conocerlos, porque de que los hay. Y establecer vínculos, creo que esto permite establecer vínculos, redes, ¿no? Todo. Así es, sí. Así es. Entonces, pues muchas gracias, no sé si quieran decir algo antes de terminar, algo para finalizar tanto esta entrevista como su visita aquí a la ciudad de Durango. No, pues agradecerte pues todas las atenciones que hemos tenido de tu parte aquí en Durango, por parte de la Cafeta. Pues nos hemos sentido como en casa y pues a darle que el teatro siga vivo. No, y aparte nos encontramos con una ciudad muy tranquila, muy bonita. Yo le digo a Emanuel que había venido creo que en 2015, muy padre, pero ahorita se me hizo como muy tranquila, muy serena, no sé, ha sido muy agradable. Tú, o sea, tan generoso en mantener un espacio tan bonito, pues como todos los espacios independientes que hemos ido visitando, es de un gran esfuerzo, pero creo que eso, como tú dices, o sea, nos abre, nos permite como conocernos, sentirnos menos solos, creo, ¿no? Exactamente. Sí. Así si existe alguien más igual de loco que yo. Sí, hay igual, hay más loco. Con las mismas batallas, con exacto, las mismas preguntas. Y con el mismo amor, con la misma pasión por el teatro. Así es. Sí. Muchas gracias, Ana Laura, muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias. Y pues muchas gracias a todas las personas que están viendo este video. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.